Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy un poquito en la línea de lo que vamos subiendo últimamente, que nos volvemos a centrar un poquito en mutaciones, genética, en fin, ideas conforme me van surgiendo. Os voy a enseñar o os voy a intentar enseñar a sacar el mayor partido a las mutaciones de vuestro aviario. Son recomendaciones, ¿vale? Porque evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera, pero son recomendaciones de cruces que yo no haría. ¿Cuál es el plan? Pues que saquéis el mayor rendimiento a las mutaciones que tenéis. No económico, animalistos, tranquilos, sino en cuanto a mutaciones, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Pues porque veo muchos cruces, personalmente creo que sin sentido, que estropean las líneas de las mutaciones que hay y luego también nos dificultan el trabajo a los demás, porque no es lo mismo coger, por ejemplo, un Easily Clear Body que no porte nada o no porte prácticamente nada, pues como mucho, pues yo que sé, que porte opalino, vamos a decir, que coger un Easily Clear Body que porte alas claras o pío recesivo, ¿vale? Os he puesto, por ejemplo, para empezar, con los Texas y los Easlys. Características del Texas y el Easly, pues bueno, son mutaciones muy parecidas, ya lo sabéis. Les diferencia sobre todo el tema de las remeras, ¿vale? Aparte de las gulares, podéis ver que en el Texas son grises, mientras que en el Easly son negras, igual que el color de la cola. Pero en principio el color corporal y la idea del pájaro es la misma, que haya un contraste entre el cuerpo y las alas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que se hacen muchos cruces con los que esto se pierde, con lo cual, sinceramente, veo una absurdez adquirir un Easly o un Texas para hacer esto, ¿vale? Por supuesto, yo respeto que os guste. De hecho, muchos me vais a ver las fotos y vais a decir, ostras, pues este me gustó un montón, o este tal. Pero a la larga, casi todo el mundo acabará dándome la razón, porque está muy bien cuando empiezas a hacer muchos cruces, entre comillas, extraños o variados, pero luego casi todos volvemos al inicio, al pájaro puro, porque es como mejor se ve. Por ejemplo, mutaciones con las que se pierde el Easly o el Texas. Mutaciones con las que yo os diría que prácticamente no hagáis ningún cruce porque no vale la pena. El pío recesivo. Hay muy pocas mutaciones a las que el pío recesivo les quede bien y desde luego el Easly y el Texas no son una de ellas. Esto es un periquito pío recesivo de línea verde, Easly Clear Body. Os podrá gustar más el pájaro, os podrá gustar menos. Yo no entro en si es bonito o es feo, ¿vale? Pero de esto que vemos aquí a la izquierda, un pájaro con su contraste, su cuerpo claro, sus ondulaciones oscuras, bien definidas, etcétera, etcétera. A esto hay un mundo. ¿Realmente para tener esto es necesario tener un Easly? Personalmente yo pienso que no. ¿Vale? Es lo que yo creo. Que es desperdiciar una mutación tan valiosa ahora mismo, tanto económicamente como en cuanto a cantidad de ejemplares y en cuanto a estética como el Easly. Para mí esto es desperdiciarlo. Otra cosa que se ha puesto muy de moda es cruzar el Texas con el Easly. ¿Para qué? Pues me gustaría saberlo. Si alguien que cría Texas con Easly me puede explicar, me gustaría saberlo. A la izquierda tenemos un Easly Texas, ¿vale? Una hembrita que es Texas y Easly a la vez, que además es propiedad de una de las seguidoras del canal que me estará viendo. Y bueno, es que me diréis qué partido tiene esta combinación de mutaciones. Para mi gusto, ninguno, porque se queda prácticamente como si fuera un Texas con las ondulaciones un pelín extrañas y la gular violeta claro. ¿Realmente era necesario hacer un cruce Texas-Easly, perder estas dos preciosidades para quedarnos en esto? A la derecha tenemos un Texas normal, sin el Easly, y realmente pues es una de las mutaciones que se ha puesto de moda juntar, digamos, o combinar. Y a mí me vais a perdonar, pero yo no le veo ningún sentido. Y ya no lo digo por esta suscriptora en concreto, que como yo, pues compró el pájaro y se encontró con que era Texas y Easly a la vez, no tiene más. Pero formar parejas para criar eso adrede, personalmente no lo entiendo. No lo entiendo. Que sí, que te ayuda a limpiar el cuerpo, sí, pero es que incluso como ejemplar de concurso en tema de color pierde mucho.
Y lo mismo para las ondulaciones que se quedan extrañas, es que no le aporta absolutamente ningún valor. Por supuesto, el lino, al igual que el pío recesivo, o casi al igual que el pío recesivo, porque lo del lino es peor, es totalmente incompatible con cualquier otra mutación y tiene cero sentido que los juntéis. Ahora me podéis decir, es que si juntas un Texas macho con una hembra ina, vamos a obtener un 100% de Texas y así atajamos. Sí, es cierto, es cierto. Y también vas a obtener, por ejemplo, un color en los machos que porten hino, ¿vale? En Texas, un color corporal mucho más claro. Muchas veces incluso se quedan completamente blancos o completamente amarillos en lo que es el cuerpo, ¿vale? Quedándose las ondulaciones. Ahora, ¿vale la pena? Para mí no. Porque, por ejemplo, esos machos no voy a decir que son para prescindir de ellos, pero casi. Porque te van a dar siempre un 50% de crías inas, en este caso hembras, y te van a seguir dando hijos portadores, con lo cual siempre vas a ir arrastrando el hino en el aviario y sinceramente no le veo ningún sentido. Otra mutación que no le queda nada bien a las mutaciones que necesitan, pues bueno, que se vean todas sus ondulaciones y todo su contraste. El perlado. El perlado y encima con el opalino de por medio, para mí solo le queda bien a las claras. Al resto de cosas las destruye. Este pájaro es un Texas perlado opalino. ¿Era necesario meterle el Texas? Para mi gusto, no. Porque es que lo hemos perdido completamente. No vemos nada del Texas, no vemos nada del contraste del Texas, no vemos ninguna ondulación del Texas, no vemos absolutamente nada. Para mí no tiene ningún sentido. ¿Quiere eso decir que todas las mutaciones que cruces van a salir mal o que están mejor si las mantienes puras? No necesariamente. También podemos hacer cruces que aporten, por ejemplo. Y repito que todo esto es desde mi punto de vista, ¿eh? Pero, por ejemplo, el Islay con el alas negras queda muy bien porque te deja el cuerpo casi claro o prácticamente claro y las alas muy, muy negras, creando un contraste en el ave que a mí me parece que aporta. ¿Vale? Estás mejorando en este caso el alas negras y ese contraste que queda también del Islay. Creo que es una combinación muy acertada. A quien se le ocurriera, para mí acertadísima. De hecho, me gusta muchísimo más el alas negras con el Islay que el alas negras a secas. ¿Qué otras mutaciones tampoco le sientan bien o no suelen, digamos, ser recomendables? Pues, por ejemplo, el alas claras, el diluido, etcétera, etcétera. Un Islay a las claras o un Texas a las claras, para mí, también carecen de sentido. Es que no te aporta nada que no te pueda aportar, por ejemplo, un diluido a secas. El lacewing, evidentemente, tampoco les sienta bien, aparte de que ya sabéis que no pueden ser Texas y lacewing a la vez, visualmente, ¿vale? Es de esas pocas mutaciones que no se pueden combinar, pero tampoco tendría ningún sentido. ¿Qué, por ejemplo, siempre, para mi gusto, siempre queda bien? La moña. La moña realmente solo afecta a la construcción de la pluma, a cómo crece, la dirección en la que crece, formando estos remolinos. Entonces es que la moña se lo puedes añadir a lo que quieras. Si te gusta, se lo puedes añadir a lo que quieras porque nunca lo va a estropear. Aquí tenemos, por ejemplo, este Islay Clear Body también con el rostral, que es otra de esas cosas que para mi gusto te puede gustar o no el rostral, pero no le resta a las mutaciones, aporta. Y con la moña pasa exactamente igual que con las rosetas del jagoromo. El pájaro anterior era un Islay rostral en camino de celestial, ¿vale? Y aquí ya tenemos un Islay celestial y otro Islay celestial. Se mantiene el contraste, se mantiene todo porque el color y la mutación sigue siendo la misma, simplemente estás cambiando la pluma. Otras mutaciones con las que hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzarlos. Por ejemplo, esas para las que necesitamos unas marcas o unas ondulaciones bien definidas. Por ejemplo, los perlados, los flavos y los lacewing o alas de encaje. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque es muy fácil que perdamos esas ondulaciones. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un pájaro que es flavo alemán, ¿vale? En este caso no estoy hablando del flavo inglés, sino del flavo alemán. En este caso no sé si sería flavo alemán perlado doble, flavo alemán canela, puede ser flavo alemán un montón de cosas. La cuestión, ¿es bonito? Pues bueno, no está mal. ¿Hemos perdido toda la esencia del flavo? Para mi gusto, sí.
Por ejemplo, el alas claras de la derecha ha perdido la esencia del flavo en parte, pero el resto se mantiene. Al ser un alas claras o incluso un full body que mantiene bastante la intensidad de las ondulaciones y que no se borran, por lo menos se queda un pájaro curioso. Tiene color corporal, se le ven las ondulaciones bien definidas, bien marcadas. Pierde parte de la esencia del flavo, pero no la totalidad, como le pasa al de la izquierda. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, el de la izquierda, flavo con diluido. A la derecha, una hembra flava a las claras opalina, junto con un macho flavo a secas. Pues el que mantiene la esencia del flavo es el que es el flavo a secas, el flavo violeta que tenemos con sus ondulaciones bien definidas. El resto de mutaciones son contraproducentes. Meterle a un lacewing el perlado, por ejemplo, pues no tiene mucho sentido. Meterle a un lacewing alas claras tampoco tiene sentido. Juntar lacewing con flavo tampoco tiene ningún sentido porque se pisan. Hay que tener mucho cuidado en cruzar mutaciones que se pisen. Si tú estás buscando definición en las ondulaciones, como es este caso, no puedes coger y cruzar mutaciones que van a emborronar o incluso a borrar esas ondulaciones. Lo que os comentaba con el contraste de antes, si tú buscas un pájaro así, que resalte, que contraste, no le puedes quitar el contraste. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Te has merendado absolutamente todo el contraste que había. Todo. Pero bueno, es que precisamente el pío recesivo, el hino y muchas veces el perlado, igual que el diluido, son de esas mutaciones que entorpecen bastante, por no decir mucho. Hay muchas mutaciones a las que no les sienta nada bien. Casos muy concretos, pues también puede haberlos. Hay casos de píos que están muy bien, pero tienen que ser píos, para mi gusto, con determinadas características. Por ejemplo, un pío recesivo, como esta hembrita canela que tenemos a la izquierda, empezando por la izquierda, con una gran cantidad de ondulaciones, puede quedar muy bonito si le metes otras mutaciones, en este caso el canela, pues sí queda bonito. Ahora, si ese pío recesivo fuera como este que tengo yo aquí a la derecha, pues no tendría mucho sentido el canela. Se le podría poner, tampoco pasaría nada, pero no tendría mucho sentido. El opalino es otra de esas mutaciones que por lo general aporta. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero por lo general aporta. Como os decía, píos que tienen bastantes ondulaciones, pues se puede jugar bastante con ellos. El pío del centro es muy bonito, para mi gusto es muy bonito. Entre el rostral, el desmelanizado y el pío queda precioso. Ahora el de la derecha, un pío recesivo perlado, pues bueno. ¿Vale? Sin embargo, tenemos otros tipos de pío, como el de puntas claras, que queda precioso en este caso con la desmelanización, le genera un contraste muy bonito. Pero claro, te vas al de la derecha, que es un pío recesivo flavo, sin apenas ondulaciones y sin apenas color, y dices, es que a lo mejor para esto trabajo el albino, o el hino en general. Sin embargo, por ejemplo, el Texas, si lo cruzas con un pío, lo estropeas. Para mi gusto, el Islay y sobre todo el Texas para mí es una mutación que solo lo puedes juntar con el opalino, con el rostral, evidentemente con gris, violeta, azul y diferentes factores de oscuridad, y con los moñudos y los jagoromo. A la que le metes cualquier otra cosa al Texas, se pierde. El pajarito de la izquierda es una Texas pío dominante. Pues personalmente no le veo la gracia, creo que ahí el Texas está muy desperdiciado. A la derecha tengo un pío recesivo alas claras o desmelanizado, porque con las pocas ondulaciones que tiene tampoco podemos saber qué tipo de desmelanización tiene. ¿Tiene gracia? Pues no mucha. Hay que intentar que aporten. Por ejemplo, el caso que os comentaba, el opalino junto con el moñudo y otras mutaciones diferentes. En este caso, para mí, insisto, pues aporta. El flavo de la derecha mantiene todas sus ondulaciones, las características típicas de un flavo, y sin embargo se le ha dado otro aire con el opalino y el celestial. Aquí podemos ver exactamente lo mismo, a la izquierda un flavo y en medio un Texas y a la derecha un perlado doble. Fantástico. El perlado doble, otra mutación que no tiene ningún sentido juntarla con otras. Obtener, por ejemplo, un Texas perlado doble es de tontos. Y perdonadme si alguno de vosotros los está criando, pero de verdad es de tonto, no tiene ningún sentido tener un perlado doble que sea Texas a la vez, pero ninguno.
Ahora, por ejemplo, mutaciones que están de moda y con las que hay polémica o incluso lo podemos ver desde otra perspectiva. Pues, por ejemplo, los alas negras y los caras negras. El alas negras, aparte de que quizá lo más llamativo sea la cantidad de melanina que reúne, ¿vale? Más allá de eso, lo que hace también es extenderla. La extiende por casi toda la pluma, dejando ese rebordecito blanco, pero aún así la extiende prácticamente por toda la capa de la pluma. Claro, con eso se puede jugar mucho, porque no se trata de quitarle solo lo negro, sino que aunque le quites lo negro, mantiene toda esa mancha en la pluma. Con lo cual, si tú le reduces la melanina, que es ese pigmento que da el color negro, aún así te pueden quedar pájaros resultones. Por ejemplo, a la izquierda tenemos unos flavos alemanes, el de la izquierda opalino y la de la derecha sin el opalino, en alas negras, que pues pueden resultar curiosos, pueden resultar bonitos, porque sigue manteniendo la esencia del flavo y sigue manteniendo un poquito el tema de las alas negras. Más allá de que no tenga el ala negra como tal, sí que mantiene toda esa melanina extendida en la pluma, reducida en cuanto a intensidad, pero no en cuanto a área, ¿no? que ocupa. A la derecha lo mismo, tenemos un flavo inglés, un Doomfallow, alas negras. Reduce evidentemente la melanina porque entra dentro de lo que es un flavo, pero queda toda esa mancha en el resto de las plumas y con eso se puede jugar un montón. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, casos. A la derecha, un cara negra a las negras en flavo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero dentro de lo que cabe respeta un poquito la esencia, que es toda esa cantidad de plumas manchadas. A la izquierda, parece un alas negras opalino lacewing. Pues ese, por ejemplo, en ese caso no es muy intenso. A lo mejor si buscas uno que sea muy intenso puede tener su gracia, pero se trata un poquito de jugar con eso. Ahora ya es gustos y colores. Por ejemplo, a mí el Texas con el cara negra pues tampoco creo que se aporten mucho. No molesta, pero tampoco creo que se aporten mucho. Sin embargo, con el gris queda precioso. En este caso, pues bueno, con el azul que está ahí. Los he visto en canela y también son una pasada. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos uno que parece alas grises y cara negra al mismo tiempo, en azul cielo. Pues bueno, más allá de que pierda el negro como tal, lo que os digo, el resto de ondulaciones y la mancha se mantiene. Con lo cual, pues bueno, puede tener algo de gracia. Incluso a la derecha tenemos un alas negras, alas claras, opalino. Para mi gusto, un pájaro precioso y espectacular. Ahora, eso sí, ha perdido la esencia prácticamente en su mayoría de alas negras. Es, pues bueno, a valorar. Sin embargo, pues aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha un pío recesivo a las negras al que es que no le puedes ver nada. No le puedes ver nada porque prácticamente no tiene ondulaciones y la gracia de las alas negras es precisamente sus ondulaciones. Si se las quitas, no tiene gracia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en estos casos. A la izquierda tenemos un perlado, que además no sé si es hasta pío recesivo, no alcanzo a ver. A la derecha tenemos también un perlado a las negras, quise decir. A la derecha tenemos un pío recesivo a las negras. Y en el centro lo que parece un Texas canela a las negras. La verdad es que es muy extraño lo del centro. Yo creo que de eso a esto va un mundo. Con lo cual considero que es muy importante que elijáis muy bien vuestros cruces. Yo puedo entender, a mí por ejemplo este pájaro me gusta. Yo lo veo y digo, es bonito. ¿Me dedicaría yo a criar estos pájaros? Como os he comentado muchas veces, no porque no le veo ningún sentido. Para mí el perlado bien trabajado, el perlado que es bonito visualmente es este, el que vemos aquí con sus perlas bien definidas. Y ese se trabaja, pues, por lo general, con clásicos. Mi consejo, intentad buscar siempre mutaciones que sumen. Evitad acumular desmelanizaciones, acumular faltas de ondulaciones, acumular retiradas de melanina o de, bueno, iba a decir citacina, pero no necesariamente. Porque una acumulación excesiva o mal hecha pues puede dar lugar a pájaros que, digamos, pueden estropear una línea. Os pongo un ejemplo. Ahora vosotros cruzáis este pajarito con un pío recesivo
y todas sus crías van a aportar pío recesivo. Les estás restando valor y estás estropeando, para mí, la línea del Isli y la de las alas negras a la vez. Con lo cual también le estás restando valor a tus aves y posiblemente hasta a tu proyecto. Si te gusta y no quieres concursar, adelante. Ahora, eso sí, siempre intenta comunicarle a la gente qué portan los pájaros siempre que lo sepas, porque a veces puede ocurrir que porten algo y pues tú no lo sepas. De hecho, es bastante común. Pero si lo sabes, es necesario decirlo. Porque claro, yo ahora, por ejemplo, me compro este pajarito, no sé qué valor puede tener actualmente. Vamos a poner 200 euros o 300 euros, no lo sé. Supongo que estará ahora mismo sobre los 200. Yo me gasto 200 euros en este pajarito o 400 en una pareja y de repente me sale esto y sinceramente me voy a enfadar. Me voy a enfadar porque es que no tienen nada que ver y se ha echado a perder al completo, para mi gusto, el Isli. Y desde aquí, si nos está viendo el dueño de este ave, de verdad que me perdone. Me parece un pájaro muy bonito, pero que no tiene ningún sentido y de sobra sabéis que lo he dicho un montón de veces. No es nada personal contra ese pajarito en cuestión. Entonces, como os digo, haced los cruces con cabeza. Yo entiendo que muchas veces es muy fácil criar con una pareja que, bueno, pues se ha emparejado y ya sabes que les vas a poner el nido y van a tener pollos. Pero luego, ¿qué valor van a tener esos pollos? No económico. Olvidaros del dinero, no se trata de eso. La gente va a valorar esas aves, va a decir, ostras, yo quiero tener ese ave y lo quiero tener bien porque quiero tenerlo en mi aviario. O os va a tocar intentar colocárselo o cedérselo o regalárselo a cualquiera que no lo va a apreciar simplemente porque el ave pues, no agrada o no es lo que un criador como tal, un seleccionador busca. Esto es como en los equipos de fútbol, en las selecciones nacionales. El seleccionador intenta seleccionar siempre los mejores jugadores, ¿no? Pues en este caso igual. Un criador que selecciona debe elegir siempre los mejores ejemplares y los mejores cruces. Todo aquello que sume. No todos son los concursos, por supuesto que no. Pero, insisto, dista mucho del pájaro de la izquierda al de la derecha. Dista mucho de este pájaro a este. Intentad siempre, siempre, siempre darle valor a vuestras aves, como consejo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haré algunos más con algunos ejemplos también que creo que debéis evitar. Y porfa, pues si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, pues suscríbete, que no te cuesta nada. Y si ya estás suscrito, pues porfa, me comentas, me das un like y si compartes el vídeo para que le llegue a más gente, pues eternamente agradecida. Chicos, 1.000.000 de gracias y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!